Saludos cordiales, quienes habla el ingeniero Luis Barbosa de la empresa Ecosvin Engineering Consulting and Solutions Venezuela. En la presente entrega estaremos hablando de la creación de materiales. Iniciando con el software Autodesk Robot, debemos partir de una de las características que no ha sido especificadas inicialmente, como lo es o como lo son las unidades del proyecto. En este caso lo vemos acá en este menú desplegable, en este árbol desplegable, y observamos cómo tenemos la posibilidad de seleccionar dentro de dos unidades predeterminadas, la métrica y la estadounidense. Podemos hacer clic en métricas y automáticamente nos va a estar estableciendo las unidades del sistema métrico. Podemos hacer modificaciones adicionales, indagando en cada uno de los elementos correspondientes a las unidades y formato y cambiándolo a nuestra conveniencia. En este caso voy a utilizar las unidades de fuerza, kilogramos fuerza, vamos a dejar metro para este caso, y acá vamos a utilizar entonces kilogramos fuerza por centímetros, ¿okay? Entre otros vamos a cambiar las unidades de fuerzas acá y vamos a dejar el kilogramos fuerza y listo, ya tendríamos nuestras unidades del proyecto configuradas. Para la creación entonces de materiales debemos acudir nuevamente a preferencias para el proyecto y debemos hacer clic acá donde dice materiales. Haciendo clic en materiales tenemos una lista de países, ¿okay? Y observe que a medida que yo voy seleccionando dentro de esa lista también me va cambiando el conjunto básico de lo que son los elementos de acero, hormigón, aluminio y madera, que son los materiales de los que dispone el robot. Entonces vemos que tiene una amplia base de datos. Vemos que cuando vamos desplegando cada uno de los menús podemos observar esta extensa base de datos con la que cuenta el robot. Allí vamos viendo y simplemente debemos de hacer una selección en el caso de desear trabajar con un material distinto. Prácticamente tendríamos acá todos los materiales disponibles. No obstante, para crear material nuevo debemos ir acá a modificar. Podemos hacerlo de una forma simple, es bastante sencillo. Se nos presentan acá una serie de pestañas dentro de la cual seleccionamos la correspondiente al material que debemos variar. Debemos especificar un nombre, por ejemplo FC250. Debemos especificar una descripción, los parámetros correspondientes, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de Kirchhoff, el peso específico, la densidad, coeficiente de dilatación térmica y coeficiente de amortiguamiento. Igualmente la resistencia. Recuerden que en este caso estamos trabajando con el concreto. Una vez hecho esto, simplemente vamos a colocar aquí concreto 250 para tenerlo identificado. Resta agregar, y una vez que lo hemos agregado dentro de nuestra base de datos de hormigón, ahora podemos observar el FC250 y ya tenemos el material creado. En el caso del SAP, pues básicamente la ruta sería Define Materials, y notemos entonces cómo tenemos una serie de elementos acá. Tenemos una lista limitada, ¿no? Es tan amplia como la que se nos presenta en el robot. No obstante, al hacer clic en adicionar material, tenemos acá características similares, lo único que es un tanto más reducida, ¿no? Como podemos observar las posibilidades. Acá tenemos, de acuerdo a la región, se nos van a establecer el tipo de materiales y tenemos menos regiones. Dejando United States tenemos un tipo de materiales y pues por supuesto va cambiando conforme a la selección que se realiza. Básicamente el catálogo, ¿no? Acá tenemos los mismos elementos, es decir, concreto, aluminio, acero formado en frío, rebar, tendón y otros, dentro de los cuales algunos no están presentes en robot, por supuesto. Básicamente en robot tenemos entonces acero, concreto, aluminio y madera. Y acá pues se nos presentan las distintas normativas correspondientes, ¿no? Y los grados, ¿okay? Así vamos a dejarlo entonces acá en la que venía por defecto United States, y vamos a seleccionar por ejemplo A36 y para dejarlo allí simplemente cargado. Esta es la manera de realizar la selección del material, ¿okay? Pero si queremos adicionar un material propiamente o crear un material, debemos hacer clic acá en adicionar copia del material, por ejemplo,
y se nos presenta entonces un menú también bastante amistoso, en el cual vamos a colocar FC250 y basta con adecuar cada una de las características. Esto es bastante similar al robot. Vamos a colocar el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, el coeficiente de expansión térmica. Diferencias, acá debemos especificar también el FU y los esfuerzos de fluencia esperado, y el esfuerzo de tensión último esperado. Esencialmente tenemos algunos datos adicionales que agregar en relación al robot, y una de las ventajas que se nos presenta es que aún dentro del mismo recuadro de materiales podemos realizar el cambio de unidades para un trabajo más cómodo. Una vez hecho esto, simplemente presionamos OK y ya lo tenemos disponible dentro de nuestra base de datos. Ahora, análogamente procedemos con el ETAP, siendo de la misma compañía. Vamos a definir materiales. Fíjense que es bastante similar al SAP, y podemos adicionar un material en función de la base de datos. La base de datos es prácticamente la misma que observamos en el SAP, y la disponibilidad de materiales es igualmente muy similar que la que encontramos en el SAP. En este caso, pues vamos a seleccionar igual la 0 a 36, vamos a dejarlo allí, vamos a presionar OK, y se nos presenta la posibilidad de poder modificar la selección. En este caso vamos a dejarla así tal cual. Eso es un dato adicional y característico que tiene el ETAPS, y también podemos adicionar una copia de material o modificar para crear una nueva sección. En este caso vamos a adicionar una copia de material, y en este caso debemos especificar que el material, pues por supuesto vamos a decir FC250, al igual que en el caso de los demás elementos. En este caso no es estilo, es concreto. Fíjense que en este menú desplegable puedo seleccionar de una vez los elementos, el tipo de material que deseo trabajar. Adicionalmente, a diferencia de los otros elementos, del otro software, puedo especificar si es isotrópico o ortotrópico. Posteriormente, lo que debo es especificar los datos correspondientes al peso unitario, al módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, el coeficiente de dilatación térmica, y simplemente esos son los datos que tendría que agregar. Un poco menos de datos que el SAP, y básicamente los mismos datos que el robot. Una vez hecho esto, ya lo encontraría dentro de mi base de datos, y finalizaríamos con esta presente entrega.